desde su origen, generalmente se requiere una declaración jurídica para que se reconozca formalmente su nulidad y produzcan efectos frente a terceros. O sea, el matrimonio tiene que tener una declaración jurídica para que prácticamente sea legalmente nulo, aunque desde el principio nace muerto, pero se tiene que tener esa declaración judicial. Ahora, vamos a hablar de las causas de anulidad del matrimonio. Ahora, esto es diferente. Anulidad del matrimonio. Va. En el derecho guatemalteco, el matrimonio es anulable cuando presenta vicios en el consentimiento en las condiciones de los contrayentes, según el artículo 145 al 147 del Código Civil, ¿verdad? Prácticamente esto de anulidad del matrimonio es diferente a la nulidad. El matrimonio anulable no nace completamente inválido, sino que nace enfermo. No nace muerto, sino que nace enfermo. Es decir, que produce efectos mientras no se declare su anulación y puede llegar a revalidarse, ¿verdad? Ya el primero no puede revalidarse y este sí. Se desaparece la causa, si desaparece la causa que lo afecta, ¿verdad? Esa enfermedad si es curable, entonces puede sobrevivir, pero tiene que desaparecer esa causa primeramente para que pueda revalidarse el matrimonio. Las causas principales para la nulidad son las siguientes. Error o dolo, ¿verdad? Cuando existen engaños sobre la persona. También puede ser por la violencia o coacción, cuando el consentimiento fue obtenido mediante miedo o fuerza, ¿verdad? También lo hace anulable la impotencia absoluta para la procreación, siempre que sea anterior al matrimonio, ¿verdad? Y también lo hace nulo, o sea, lo anula la enfermedad mental al momento de la celebración que impida el discernimiento, ¿verdad? Si al momento de la celebración la persona no estaba consciente de lo que hacía, entonces prácticamente es anulable. Pero, eh, pero sí, sí puede curarse esto, o sea, puede revalidarse. La anulabilidad puede subsanarse, es decir, el matrimonio puede validarse si cae en causa de que o sea, si cesa la causa que lo hacía anulable. Entonces el matrimonio produce efectos legales mientras que no sea anulado, mientras mediante la resolución judicial, ¿verdad? Entonces estos tienen efectos jurídicos y son válidos mientras que esté en ese proceso. Y si se revive, ¿verdad? Entonces conserva esos efectos jurídicos que tenía. Entonces hablemos de las capitulaciones matrimoniales. Esto es algo importante. ¿Por qué? Porque habla de los bienes. Las capitulaciones matrimoniales reguladas en el artículo 116 al 120 del Código Civil son los acuerdos que celebran los futuros contrayentes para celebrar el régimen económico que regirá a su matrimonio. En otras palabras, son pactos donde los futuros esposos deciden cómo administran sus bienes durante el matrimonio, ¿verdad? Eh, ya que, ya que el artículo 118 establece que las capitulaciones son obligatorias en ciertos casos. Primero, ¿verdad? Las capitulaciones son obligatorias en ciertos casos. Cuando uno de los contrayentes es extranjero, ¿verdad? Las capitulaciones tienen que hacerse antes del matrimonio o durante el matrimonio. Cuando poseen bienes que excedan de 2.000 quetzales, ¿verdad? Esto lo hace obligatorio. Y cuando uno de ellos tiene una profesión que genere ingresos mayores a 200 quetzales mensuales. Esto, esto entonces son los requisitos para que sea obligatorio. Va. Estas capitulaciones se deben constar escritas en escrituras públicas. Es decir, deben realizarse ante notario y además debe inscribirse tanto en el registro de la propiedad como en el registro nacional de las personas.
para que produzcan efectos legales frente a terceros. Ahora, hablemos de los regímenes económicos del matrimonio. En Guatemala, los regímenes económicos del matrimonio regulan cómo se administran los bienes entre los cónyuges, ¿verdad? Existe el principio de la autonomía de la voluntad, es decir, los contrayentes pueden elegir el régimen que deseen. Sin embargo, si no pactan nada, o sea, si no se deciden en ninguno o que no deciden ni uno, la ley establece por defecto la comunidad de gananciales, conforme al artículo 126 del Código Civil, ¿verdad? Entonces esto prácticamente lo hace, eh, lo hace, lo hace automáticamente, ¿verdad? Entonces, hay cuatro de estas, de estas, de estos regímenes económicos del matrimonio. Está la separación absoluta, la comunidad absoluta y también la comunidad de gananciales. Y también está el régimen mixto, ¿verdad? Que es el doctrinario. Pero hablemos primeramente de la separación absoluta. Artículo 123 del Código Civil. En este régimen, cada cónyuge conserva su propiedad y administración de sus bienes, tanto los que tenía antes como los que adquiere durante el matrimonio. Cada uno responde por sus propias deudas, aunque ambos deben contribuir al sostenimiento del hogar, ¿verdad? Se constituye mediante escritura pública de capitulaciones matrimoniales y no existe patrimonio común, lo que lo hace ideal para personas que tienen actividades comerciales o patrimonios independientes, ¿verdad? Ahora, la comunidad absoluta está regulado en el artículo 122 del Código Civil. En este régimen todos los bienes, tanto los anteriores al matrimonio como los adquiridos durante el matrimonio, forman un solo patrimonio común, ¿verdad? Al disolverse el matrimonio, los bienes se dividen en partes iguales entre los cónyuges. Se establece mediante capitulaciones y se caracteriza por la función total de los patrimonios, ¿verdad? Ahora, la comunidad de gananciales. Es el régimen más común en Guatemala y es el que aplica en los efectos si no se pacta otro, ¿verdad? En este caso, cada cónyuge conserva sus bienes propios, pero los frutos de estos y los bienes adquiridos durante el matrimonio, perdón, con esfuerzo común pertenecen a ambos, ¿verdad? Al disolverse el matrimonio, cada uno tiene derecho a la mitad de las ganancias obtenidas, ¿verdad? De las ganancias, no del, no del patrimonio en sí, ¿verdad? Solo de las ganancias, de los frutos. Ahora hablemos del régimen mixto, ¿verdad? Doctrina, que es el régimen doctrinario del artículo 121 y 125 del Código Civil, esto lo regula. Aunque no está regulado expresamente con el nombre, se reconoce de la doctrina como combinación de los regímenes anteriores. Permiten a los cónyuges establecer reglas específicas sobre qué bienes serán comunes y cuáles permanecerán separados, siempre mediante escrituras públicas, ¿verdad? Se basa en el principio de la autonomía de la voluntad, ¿verdad? Entonces, para entender un poquito más de esta separación de los bienes, la separación absoluta, los documentos que lo autorizan son las escrituras públicas de capitulaciones matrimoniales, ¿verdad? Y sus derechos y obligaciones de los cónyuges. Cada cónyuge responde por sus propias deudas. Ambos tienen la obligación de contribuir en el sostenimiento del hogar según sus posibilidades. Y ahora, la particularidad del régimen es que no existe patrimonio común. Es ideal para proteger bienes individuales, especialmente en actividades comerciales o profesionales. Ahora, formas de constituirse.
por medio de capitulaciones matrimoniales antes o durante el matrimonio. Ahora, ¿cómo se extingue? Por divorcio, por muerte de uno de los cónyuges o por cambio de régimen mediante nuevas capitulaciones, ¿verdad? Entonces también hablemos de la comunidad absoluta. La comunidad absoluta, como venimos diciendo, que está regulada en el artículo 122 del Código Civil. Es el régimen en el que todos los bienes, tanto los aportados al matrimonio como los adquiridos durante el mismo, forman un solo patrimonio común. O sea, prácticamente lo que es de la otra persona se convierte en común, o sea, de los dos. Los documentos los que lo autorizan se constituyen mediante escrituras públicas de capitulaciones matrimoniales. Ahora, los derechos y obligaciones de los cónyuges en estas capitulaciones. Ambos cónyuges administran el patrimonio común y responden por las deudas del mismo. Al disolverse, los bienes se separan por iguales, o sea, partes iguales, si es que se separan. Ahora, la particularidad de este régimen es que existe una función total de bienes presentes y futuros. O sea, el régimen más solidario, pero también el de mayor riesgo patrimonial. Ahora, formas de constituirse con el pacto expreso en las capitulaciones matrimoniales, ¿verdad? Ellos expresan lo que es cómo se va a hacer y así se ponen las capitulaciones matrimoniales. Ahora, las formas de extinguirse por divorcio, muerte o modificación de regímenes mediante nuevas capitulaciones. O sea, son las formas de extinguirse en estas comunidades. Ahora, hablemos de las comunidades gananciales. Está regulado en el artículo 124 del Código Civil. Ahora, el régimen es el régimen en el cual cada cónyuge conserva sus bienes propios, pero los frutos de estos y sus bienes adquiridos durante el matrimonio con esfuerzo común pertenecen a ambos, ¿verdad? Ahora, los documentos que lo autorizan mediante escritura pública de capitulación del matrimoniales o por escrito de la ley cuando no se pacta otro régimen, ¿verdad? O sea, este régimen supletorio, según el artículo 126, ¿verdad? O sea, la ley prácticamente lo establece, si es que no se pacta otro. Ahora, derechos y obligaciones de los cónyuges. Ambos tienen derechos a la mitad de las ganancias obtenidas durante el matrimonio. Deben contribuirse al sostenimiento del hogar, o sea, deben contribuir al sostenimiento del hogar. Los dos deben contribuir. Ahora, particularidades del régimen. Protege los bienes anteriores al matrimonio. Es el régimen más común en Guatemala. Formas de constituirse. Por disposición legal, si no se pacta otro régimen o mediante capitulaciones, ¿verdad? Formas de extinguirse por divorcio, muerte o modificación de régimen, ¿verdad? Estos son las formas de extinguirse. Ahora hablemos del régimen mixto, o sea, del régimen doctrinario, según el artículo 121 y 125 del Código Civil. Es un régimen que combina características de los regímenes anteriores, permitiendo a los cónyuges establecer reglas específicas de sus bienes. Ahora, formas en las que puede constituirse. Mediante escritura pública de capitulaciones matrimoniales, detallando las condiciones pactadas. O sea, esto va con más detalles. Ahora, derechos y obligaciones de los cónyuges. Se rigen conforme a lo establecido de las capitulaciones siempre que no contravenga la ley. O sea, siempre que no esté en contra de la ley, ¿verdad? Ahora, particularidad de este régimen. Ofrece flexibilidad total. O sea, permite excluir, incluir bienes específicos dentro de la comunidad. Ahora, formas de constituirse. Por capitulaciones matrimoniales basadas en la autonomía de la voluntad. Ahora, formas de extinguirse. Por divorcio, muerte o liquidación del régimen conforme a lo pactado, ¿verdad? Esto vendría siendo todo lo del divorcio.
Entonces, gracias compañeros y ahorita vamos a continuar sobre unión de hecho.